Bueno, muy buen día, profesor. Nuestro grupo está conformado por Adolfo Puentes y quien habla Carlos Esteban Mena. Y el día de hoy venimos a presentar lo que sería la entrega del proyecto. Entonces, la entrega del proyecto pues, correspondiente a la parte número uno. Entonces, voy a proceder a dar un poco de contexto primero a lo solicitado. En este primer entregable para el proyecto se nos solicita crear una planta. Entonces, aquí pues primero se nos habla de que la planta claramente trae los siguientes componentes, de tener un driver, un proceso, un sensor. También se nos solicita pues que debemos basarnos en el modelo de una planta y un artículo científico. Y pues, claramente debemos estar citando en el informe y estar socializando en el transcurso de este video. También se nos solicita que las posibles plantas que podemos utilizar o asignar son plantas de un sistema térmico y la salida de temperatura. Adicionalmente también se nos solicita que el sistema debe ser estable en lazo abierto y debe tener una respuesta sobre amortiguada o críticamente amortiguada. También en esta parte se nos solicita que debemos hacer uso de la librería de Cinescape, pues la cual claramente encontramos en Simulink. Y bueno, también nos pide aquí que si hacemos uso de otra librería debemos pues argumentarlo y pues sustentar el porqué. Y ya para finalizar, también nos piden de que el sistema, bueno, toda la parte pues, de la planta, toda la parte pues, sí, de la planta, pues, entonces que la cual pues, se basa en el driver, todo el sistema, el sensor, debe tener un rango de entrada, entonces entre los 0 a 10 voltios y una salida de 0 a 3,5 voltios. Listo, yo creo que bueno, aquí ya nos hace de pronto algunas notas, algunas advertencias, tener en cuenta. Y bueno, yo creo que este sería un poco el contexto de lo solicitado. Entonces, empezando, pues entraría a mostrar un poco lo que sería el informe, perdón, el artículo científico. Entonces, digamos que, pues, buscando un poco, andando, digamos, varios, pues, un poco en inglés, y vemos que el control de temperatura por un sistema de tanques acoplados utilizando autómatas finitos, pues nos servía, ¿no? Este es un artículo científico de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual aquí, pues, está el texto completo, también está citado en el informe. Y pues este fue el que utilizamos. Este fue el que utilizamos. Aquí lo estoy presentando. En el cual pues estábamos viendo pues un poco, ¿no?, de lo que ellos hicieron, en cuál fue el método. Bueno, varios aquí, digamos, de los datos que están aquí. Algunos los citamos en el informe porque digamos que son estas constantes que necesitamos para evaluar pues la respuesta una vez implementado en Cinescape. Bueno, eso sería por esta parte. Bueno, aquí estamos viendo bueno, la respuesta. Aquí vamos a ver un poco lo que mencionaba ahorita, un poco de las constantes, ¿no? Entonces aquí, pues más adelante lo estaré también comentando en el informe. Entonces, en esta primera parte yo pues voy a explicar lo que incluye el informe y mi compañero Alfo va a incluir ya un poco lo que sería pues el esquema como tal en Simulink y pues la respuesta obtenida, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que creo que es suficiente contexto por aquí, por este lado. Eh, Ahora me voy a ir al informe. Entonces, para el informe tenemos pues un poco, bueno, un poco aquí el astral, ¿no? Que está un poco hablando de lo que pues, he venido comentando. Aquí cito también el artículo científico. Aquí ya pues hablamos de lo que estaríamos utilizando, de las librerías. Pues que un poco de lo que se solicita, ¿no? Entonces, la parte de control de temperatura. Ya cuando nos vamos al objetivo, entonces, o sea, como objetivo general, aquí nuevamente volví a citar el artículo, busca, pues, primero buscar un artículo científico, claramente, pues, que pues, de un sistema de control, ¿no? Que cual, pues, nos permita diseñar y representar, pues, por medio de la librería Simulink, pues, todo el tema de la planta en tiempo continuo, que, digamos, es un poco de lo que hemos visto ahorita en lo requerido. Entonces ya de pronto cuando entramos a hablar de los objetivos específicos podemos entrar a ahondar aquí en que pues primero debemos tener presentes los métodos de sintonización, ¿no? Entonces pues esto nos permite primero pues ver, visualizar las fallas y claramente lo más importante aquí es ver los resultados, ¿no? Esto nos va a ayudar claramente con base al artículo científico que mostraba hace un momento, determinar si la respuesta que estamos obteniendo por medio de este modelo, digámoslo, de planta física que vamos a implementar en Simulink es acorde o es cercano a los resultados obtenidos en el informe
en el artículo científico que estábamos visualizando hace un momento. Entonces creo que pues, esto es uno de los objetivos específicos, los colocamos aquí y claramente tener pues las conversiones, digamos, pues el momento de calibrar. Entonces para esta parte, digamos que estamos hablando aquí de lo que sería en la termocupla, que un poco más adelante un poco vamos a hablar de estos datos que digamos, tenemos que estar buscando, pues los consultamos en internet pues, para hacer, digamos, las correctas conversiones. Bueno, pues también podemos hablar de obtener la evaluación y los resultados de los controladores de la planta, ¿no? La parte pues de ya del resultado de la respuesta. Y yo creo que ya pues un poco sería lo que hemos venido comentando. Lo que también se solicita es pues que está en un tiempo, está representada en tiempo continuo, ¿no? Que era uno de los debes, de lo requerido, pues algo que habíamos lo solicitado, ¿no? Bueno, ya en esta parte de la introducción, pues estamos hablando un poco de qué son los sistemas dinámicos, ¿no? ¿Qué son los sistemas, qué son los sistemas dinámicos en control? Pues aquí digamos que damos un poco de contexto en esta primera parte de introducción. Entonces hablamos un poco de que esos sistemas dinámicos cambian con el tiempo, ¿no? Pues, ya sea un método continuo, de un tiempo, perdón, de un modo continuo en el tiempo o discreto, pues se podría definir como el consolidado de ecuaciones y modelos matemáticos, el cual como objetivo pues busca representar un sistema con la mayor precisión, que digamos que es lo que estamos tratando de hacer aquí más adelante, cuando nuevamente lo que comentaba, tratamos de implementar una planta, entre comillas, física, representada en CineScape, ¿no? En Simulink. Entonces, adicionalmente también hablamos de los diferentes tipos de controladores. Claramente estos controladores van a estar, pues su respuesta va a depender claramente pues, de la planta en la que esté implementada. Entonces, pero pues digamos aquí andamos un poco en los diferentes tipos de controladores PIDs o retroalimentación de estados. eh, pues también hablamos un poco de las perturbaciones, de las variaciones en el sistema. Hablamos también de qué es lo que permiten estos modelos matemáticos, ¿no? Que pues al fin lo que permiten es pues corregir, retomar, que el sistema se retome en un punto óptimo de operación. Entonces digamos que aquí lo que pues conversamos un poco de eso. También aquí pues ya finalizando lo que hicimos fue un lo que busca este laboratorio. Entonces, pues viendo un poco por lo solicitado, ¿no? Entonces, en esta primera parte, bueno, ya en esta parte final de la introducción hablamos de qué es lo que pues, busca hacer este laboratorio, ¿no? Entonces, pues aquí ya hablamos pues, de que se implementará en MATLAB por medio de la librería de Simulink, en CineScape, el comportamiento dinámico de una planta de tanques acoplados, ¿sí? Entonces, pues en donde el sistema cuenta con una resistencia eléctrica y pues el tanque de almacenamiento de agua pues busca una respuesta del sistema que controla la temperatura, ¿no? Pues la temperatura del agua dentro del tanque. Entonces digamos que eso sería un poco lo que veríamos a continuación. Y bueno, a grandes rasgos eso sería un poco pues la parte de la introducción. Pues en la siguiente parte ya hablamos un poco de lo que sería el procedimiento, ¿no? Digamos que aquí ya estamos tratando de eh, ilustrar cómo realmente sería físicamente ese comportamiento, ¿no? Entonces hablamos un poco eh, pues desde la transferencia del calor en este caso, entonces de la transferencia del calor que existe entre una resistencia y la temperatura ambiente, así como la dinámica que está presente entre el calor que se transfiere a la resistencia dentro del tanque, el agua. También hablamos un poco aquí de lo que sería, pues teniendo en cuenta, pues el contacto con la temperatura ambiente, ¿no? Digamos que cuando pues digamos, cuando vemos esto, se nos viene pues a la mente una termocupla, entonces digamos que es el trabajo de la termocupla, digamos, eh, tomar estas diferencias de temperaturas, entonces, claramente necesitamos tener unas constantes. Entonces, ¿qué constantes? Pues la del flujo de calor, la de capacitancia del tanque, la de la resistencia, la de la temperatura. Entonces, estas constantes las tomamos de dónde? Pues, del artículo científico, los cuales están acá. Es que aquí en el laboratorio las colocamos un poco más organizadas. Entonces, aquí ya con los valores que estamos viendo pues, en el artículo. Nuevamente, pues digamos que el artículo ya previamente lo hemos citado acá, igual están citados en la bibliografía y como lo he venido aquí, digamos, en el recorrido de este video le estaré mostrando en qué parte del artículo científico tomamos algunos datos que están respaldadas allá directamente
Aquí tenemos las constantes, entonces tenemos lo que sería la masa, la convección del fluido, el flujo de calor, tenemos la capacitancia del tanque, que es un dato muy importante, ¿no? Es tanta resistencia que genera el material de ese tanque para pues, transmitir la temperatura, flujo de temperatura, la temperatura pues exterior a la que está ese tanque. Y bueno, aquí ya comenzamos a ver, bueno, aquí está esta parte, ahorita la vemos en lo que sería pues, el informe, el artículo científico. Digamos que nos las trajimos y hicieron aquí una representación CAD y la respuesta, ¿no? Digamos lo que nos comienza a interesar a ver para empezar a comparar cuando hagamos nuestra planta física. Aquí ya comenzamos a modelar lo que sería la planta física, ¿no? Esta es la respuesta obtenida en el artículo científico. Listo. Ya en esta parte pues estaremos viendo el proceso en Cinescape, ¿no? Cómo fue el diagrama aquí con base a a las herramientas y a las librerías que contiene, a las herramientas que contiene la librería de Cinescape. Digamos que fue el diagrama obtenido, el cual pues más adelante mi compañero profundizará un poco, ahorita directamente en MATLAB, pues claramente para representar lo que sería la ganancia correspondiente a los valores de la temperatura dentro del tanque de agua, ¿no? Así como la resistencia presente a la temperatura, al ambiente. De igual modo, pues también incluimos lo que sería la capacitancia del tanque, que pues era uno de los, aquí lo que comentaba ahorita, que pues también es un dato que es importante y que no lo trae el artículo científico. Digamos que esto sería un poco el contexto, lo que sería el proceso, pues esquematizado en Cinescape, ahí en Simulink. Y bueno, ya aquí vemos la parte del controlador, ¿no? La entrada, ¿no? Entonces vemos que hay una entrada pues, de 0,5 voltios, que es la que estamos, que es la que parametrizamos, la cual pues está regulada por un PWM, la cual vemos acá, y pues un circuito de potencia, que a su vez se alimenta de una resistencia de manera controlada a través pues, del PWM y pues donde se regula la potencia de salida, pues claramente cuando está encendida. Bueno, eso sería pues, por esta parte y digamos que ya llegamos a la parte del sensor. Entonces vimos cómo hicimos el uso de una termocupla tipo K para la adquisición de la temperatura del tanque. Entonces, el cual pues a través de las diferencias de voltaje, pues se crea en la punta fría del termopar y asumiendo que la respuesta de ese sensor es lineal, ¿no? Y pues la cual se ajusta a través de un amplificador operacional configurado en forma de ganancia de rango pues de 0 a 5 voltios. Entonces, volvamos cuando vemos acá en lo solicitado, vemos que una de las condiciones era esa, ¿no? Entonces, que se ajustara en una entrada de 0 a 10 voltios, nosotros lo hicimos aquí de 0 a 5 voltios. Y este serían los valores, bueno, aquí digamos que no se ven completos, ahorita mi compañero lo va a mostrar un poco más, que sea todo lo que tiene el parámetro de la fila, pues los coeficientes configurados para la termocupla, ¿no? La termocupla tipo K. Con esto podemos concluir que la respuesta pues se aproxima al modelo experimental, ¿no? El modelo experimental que veíamos en el artículo científico, en el cual pues donde alrededor de los 90 segundos el valor de la temperatura alcanzado es de aproximadamente 100 grados. Entonces pues lo estamos viendo. Bueno, y ya pues para finalizar, pues estaremos pues ya hablando un poco sobre las conclusiones, ¿no? En el cual pues podemos concluir que es posible obtener modelos matemáticos del sistema, pues teniendo en cuenta las variaciones y constantes, ¿no? Adicionalmente, determinamos la entrada al escalón pues con 5 voltios y la respuesta obtenida es sobre amortiguada, ¿no? Recordemos pues eso también era uno de los puntos aquí, entonces que la respuesta ya sea sobre amortiguada o críticamente amortiguada. Entonces esa sería pues la conclusión, como lo acabo de comentar. Y aquí estaremos viendo las referencias, ¿no? Entonces de donde pues obtuvimos una información. Entonces aquí coloqué pues algunas ideas, conceptos, terminología, fueron tomados de las siguientes fuentes, empezando primero con el artículo científico que estamos viendo hace un momento. Y bueno, otras páginas aquí, unos libros de Ogata. Y bueno, una presentación aquí a la Jariana que tenía unos conceptos, unas terminologías pues útiles que empleamos aquí también. Bueno, eso sería pues para la parte del informe. Ya los dejaría con mi compañero explicando lo que sería la simulación. Hola, muy buenos días. Vengo a explicar la parte del control de temperatura del sistema de tanques acoplados. El tanque de almacenamiento de agua es mostrando un sistema embedido, modelado matemático. Entonces, mostraremos los parámetros y las constantes del proceso que se ven acá en el esquema. Entonces, primero que todo hicimos la parte eléctrica.
donde se coloca una fuente, un control de voltaje, se coloca el controlador PWM y a través de eso lo conectamos a un puente H. Es muy importante colocar la función solver para que se pueda simular. Entonces por este lado colocamos la parte térmica. Entonces tiene sus siguientes parámetros. Bueno, está un poco lento. Lo que hace es transferir pues, el tipo de energía. Y aquí posteriormente tenemos la parte donde se le dan pues, las variables. Tenemos el termopar que lo configuramos como tipo K y a través de la tabla colocamos todas las variables que están aquí. Entonces como los coeficientes C y los coeficientes A. Posteriormente eso también colocamos una constante que es tipo Kelvin y como podemos observar aquí alcanza 188.1 grados en 3.139 segundos. Entonces procedemos a presentar la gráfica. Como vamos a observar, periodo de 90. Muchas gracias.